Muchas gracias, buenos días a todas las profesoras que están presentes. Mi virtud fundamental no es la obediencia, así que voy a hacer un excursus muy breve al inicio, y es no es propio, sino que es de la comisión, hacer una distinción y clarificación de lo que interpreta lo que vamos a leer. La palabra, el término asignatura de religión, tiene una connotación no valorativa, creo, general, y creemos, de lo que es la educación, asignatura, y de la religión también tiene una connotación no positiva en el mundo actual. Por lo tanto, dentro de este contexto vamos a tratar de que pase de una desvalorización a una valorización, y eso depende, por una parte, de nosotros. La estructura de este documento está en ese sentido, elementos que pertenecen al profesor de religión o al docente, y elementos que necesitamos pedir a factores externos que nos ayuden a mejorar esta valorización. Dicho esto, pido perdón por el pecado de desobediencia. Valoración de la clase de religión en la escuela. Integrantes: María Teresa Acevedo, Virginia Arriagada, Víctor Cabrera, Dorila Castillo, Mariana Chamorro, Gregorio Grande, Florencia Machuca, Berta Piña, Cristian Santander, que fue coordinador, y César Vargas. Introducción. Los profesores y profesoras que integran esta comisión aceptaron el desafío planteado por la Vicaría de Educación de asumir un trabajo corresponsable para describir, analizar y reflexionar las problemáticas que surgen de la práctica en la asignatura de la religión en la escuela. En este contexto han estado presentes las miradas de profesoras y profesores que laboran en el ámbito público y privado, así como también de diferentes ámbitos sociales y culturales. La discusión se ha planteado en el diálogo y la escucha recíproca, en el respeto y la tolerancia de opiniones, así como en la verificación de la experiencia por medio del análisis crítico de los fundamentos de la educación, de la pedagogía y de la fidelidad al mensaje de Cristo y al sentir de nuestra Iglesia. En el trabajo se han detectado que son múltiples los factores que afectan el desempeño de los docentes en el ejercicio de su profesión, distinguiendo algunos que provienen del ámbito social y cultural que viene de nuestro país, como también la situación propia de la Iglesia Católica en los últimos años. Pero además se pueden observar fenómenos que son propiamente del profesor y la profesora, su responsabilidad educativa y su expertise pedagógica, que no han estado exentas de contradicciones, incoherencias y falta de autocrítica. En este informe se presenta el trabajo final de la comisión, intentando dar cuenta de los principales nudos que afectan el trabajo de los docentes y ofrecer una serie de propuestas que tiendan a mejorar la actual situación, distinguiendo los ámbitos de responsabilidad que corresponden. Problemática analizada. La escasa valoración que tiene la clase de religión en el sistema escolar chileno tiene múltiples factores que la explican. El reemplazo de la clase de religión por horas asignadas a la preparación para el CINCE y otros elementos de medición, la presencia de estudiantes eximidos de la asignatura dentro del aula, la consideración de la asignatura como un taller complementario en horarios fuera del plan de estudio, el que tengamos colegas que ejercen sin título profesional, pueden llevarnos a una práctica de la clase con una perspectiva catequística, el no considerar por desconocimiento el marco legal que sostiene el trabajo docente, la falta de conciencia como profesionales de la necesidad de ocuparnos de nuestra formación continua, el desconocimiento de la religiosidad y la trayectoria histórica y cultural de las familias. Para un justo análisis que no se quede solo en variables externas, es necesario detenerse en los elementos propios de la acción docente y que en el marco del trabajo en el aula corresponden a su propia competencia e idoneidad. El documento base
del mes de junio de 2014 ofrecía una serie de anormalidades que daban cuenta de las dificultades en el trabajo de los profesores y profesoras de religión, pero si bien se nombra al docente en cuanto a su responsabilidad, esta comisión presenta algunas reflexiones dialogadas que permiten otorgar una mirada realista y con fundamento de lo que se dice ahí. Los factores que se mencionan a continuación quieren dar cuenta de las realidades que a juicio de esta comisión afectan el desempeño profesional y empobrecen la calidad de la clase de religión. Tienen el mérito de ser una primera versión de autocrítica docente que permite descubrir ámbitos de acción en los cuales los profesores y las profesoras de religión pueden encontrar pistas para no solo mejorar su práctica pedagógica, sino que a la vez valorizar la asignatura y su propia profesión. 1. Factores que dependen del docente. Los aspectos que a continuación presentamos nos permitirán dar fundamento a las líneas de acción construidas en base a la corresponsabilidad y que debemos tener presentes en nuestro desempeño como docentes. Un agente activo de cambio. En la escuela, normalmente la clase de religión es poco reconocida y los otros docentes no tienen mucha información sobre sus contenidos y lo que se aborda en la clase. A veces esto da pie para que los directores exijan que la clase trabaje temas valóricos en desmedro de los religiosos. Los mismos estudiantes señalan que en ocasiones no aprenden nada significativo o que tengan relación con los demás saberes que la escuela enseña, compartimentos estancos. Estos ejemplos, si bien reportan experiencias duras y difíciles para los docentes que las han vivido, son algunas luces que deben llevarnos a una conciencia activa. Un docente con una conciencia activa tiene la convicción de que la clase de religión tiene, por un lado, la misión de colaborar con el currículum nacional a través del desarrollo espiritual y moral de los estudiantes, y por el otro lado, la de hacer presente una visión trascendente de la vida que es riqueza y patrimonio de la Iglesia que ella coloca al servicio de la humanidad. Estos dos ejes son motores que deben impulsar a cada docente a discernir y a preguntarse cómo llevarlas y hacerlos vida en el aula. Frente a este desafío, la Vicaría acompaña y propone múltiples acciones, retiros, jornadas, seminarios, talleres online que promueven este desarrollo profesional docente y la reflexión crítica y el diálogo con los estudiantes y la comunidad escolar. Porque esto es lo que tenemos. Al término siempre la acción propuesta, no lo hemos separado. En segundo lugar, mayor tolerancia y apertura al cambio. A través de múltiples reportes, los profesores se dan cuenta que la escuela es un lugar de conflicto en donde la realidad social nos revela una cultura de crisis y cambio. Estos cambios culturales no siempre han sido bien asumidos por los profesores. El miedo a perder autoridad, la rigidez doctrinal o la falta de formación han sido motivo de actitudes cerradas que han creado distancias con los estudiantes. Se hace necesario un docente que, como profesional de la educación, no tengan miedo de dialogar, incluso de ser cuestionados y cuestionar, con el fin de liberar y colaborar al desarrollo de la propia religiosidad de los estudiantes. Estos temas demandan de la profesora y el profesor de religión el vínculo con la vicaría a través de diversos encuentros y actividades que se están ofertando. La vicaría, por su parte, debiera mantener y fortalecer este vínculo con los profesores a nivel zonal y arquidiocesano. En tercer lugar, la naturaleza de la clase de religión. La profesora y el profesor de religión es un profesional que está constantemente buscando dar buen fundamento a lo que quiere enseñar y de acuerdo con los desafíos que nos sitúan estos nuevos tiempos. Se debe dar mayor importancia a esta premisa. Está en juego el desarrollo de la religiosidad de los estudiantes, la creación de condiciones de posibilidad para el surgimiento del sentimiento religioso, más que el aprendizaje memorístico de contenidos doctrinales y rituales específicos que están alejados de la vida. Se espera
que la Vicaría lidere la iniciativa de proponer a los centros de estudios formadores, a universidades e institutos de profesoras y profesores de religión, la generación de instancias formativas y de actualización para el adecuado fundamento de la clase en los nuevos contextos actuales en que se mueve nuestra sociedad. Así se está dando, pero se debe mejorar. En cuarto lugar, centrar la clase en la experiencia del estudiante. Permitir que los estudiantes expresen sus experiencias significa estar abierto a la diversidad, a lo disonante, a lo nuevo y comprender junto con ellos los significados de esta experiencia, de esas experiencias. De ahí ofrecer un nuevo concepto que les permita un saber más universal y dialogante con su cultura, otorgando el tiempo para la resignificación en sus proyectos de vida. Esto requiere que la Vicaría se convierta en un articulador en dos frentes, con las instituciones educativas para que se promueva, desarrolle y difunda esta concepción que se propone, y además que los profesores y profesoras que participan en pasantías, diplomados, cursos estratégicos, cuenten con un espacio en la Vicaría en donde puedan comunicar, compartir y difundir sus experiencias. Quinto punto, trabajo colaborativo. La condición histórica de la profesión docente convierte al profesor en un ente solitario. No es posible mantener esta situación. En las redes sociales, los profesores demandan planificaciones, actividades innovadoras, material audiovisual y de las tecnologías informáticas y de la comunicación, por ejemplo, películas, documentales contextualizados, para usar en el aula, etc. Pero el trabajo docente es más que un material didáctico o una metodología. Es una propuesta de un proyecto pedagógico que puede promover el desarrollo humano si se hace con verdadero sentido ético que respete la conciencia y la libertad de los estudiantes. Por ello es necesario crear redes de apoyo reales y virtuales para que nadie tenga la sensación de estar solo y abandonado en el lugar donde esté y que cuente con una instancia para el diálogo e intercambio de experiencias profesionales. Las redes de contacto zonales permiten vincularnos e interactuar con los pares. La plataforma virtual que promueve y mantiene la Vicaría va en la dirección correcta. Se requiere un mayor compromiso y participación por parte de los docentes en estas áreas. Y por último, en este primer apartado, que corresponde al docente, la acción cívica del docente. Por lo mismo señalado en el punto anterior, en el sentido del trabajo individual de la profesión, los profesores han permanecido aislados o desvinculados del movimiento docente, desconociendo sus luchas, esto es en general, ¿no?, y reivindicaciones. En algunas ocasiones ni siquiera saben dónde acudir luego que han sufrido un despido o han quedado cesantes. Conocer y mantener informado de sus derechos y obligaciones permitirá que un profesional de la educación sepa qué hacer ante los abusos de los tenedores, por ejemplo, la participación en los sindicatos, el estar colegiado, permitirá que los profesores de religión conozcan mejor los mecanismos legales que protegen sus derechos al mismo tiempo que permiten actuar en conciencia cuando se vean afectados. Se requiere de orientación efectiva por parte de la Vicaría para que defina mecanismos de soporte y apoyo que faciliten el acceso y el conocimiento de las diversas instancias en donde pueda ser requerida la información. Y el segundo aspecto son los factores externos que no dependen únicamente de la acción del docente. El primero, Vicaría y profesores en conjunto, construir las herramientas que posibiliten el manejo y la gestión de los recursos didácticos con sentido. Aunque esto corresponde a otra comisión, pero también es importante para nosotros, para mejorar la clase de religión. Muchos profesores hacen ingentes esfuerzos para tener materiales de calidad para sus estudiantes, sobre todo en lugares donde no se puede tener un texto para cada uno de los alumnos. No parece razonable que estos recursos vengan del bolsillo del profesor, pero si bien este tema corresponde a otra comisión, es necesario señalar que los materiales didácticos, así como planificaciones que requieren de apoyos para este nuevo escenario.
En la actual situación, Internet se ha convertido en un aliado importante para que cada docente busque y encuentre lo que requiere, pero no siempre este material corresponde cabalmente al diagnóstico de una educación de la religiosidad de los estudiantes, sino que a una transmisión catequética o catequística. Es por ello que los docentes requieren de apoyo externo y asesorías adecuadas para la elaboración y orientación de un nuevo material. Se hace necesario entonces que la Vicaría, junto a las profesoras y profesores, puedan crear materiales que ayuden al desarrollo de la dimensión religiosa del estudiante en sus diversos grupos etarios de manera amplia. Se sugiere la promoción de mesas temáticas en donde puedan crearse unidades de aprendizaje en relación a inquietudes de temas que son recogidos desde los estudiantes. Nuevos programas, flexibles y con apertura. Un programa permite establecer una hoja de ruta para el docente y organiza los aprendizajes. No favorece el trabajo docente ni la valoración de la clase de religión que los programas no estén respondiendo al nuevo escenario cultural y curricular que vive el país. Será necesario que la Vicaría solicite a la Conferencia Episcopal Chilena la elaboración de programas nuevos, pero con la contribución de los cientos de docentes que desean participar y colaborar en estas instancias. Sin la participación de los profesores, cualquier cambio curricular tiende al fracaso, por cuanto los docentes, que son los que mejor pueden interpretar qué hacer en el aula, son los que mejor pueden interpretar lo que hay que hacer en el aula. Hay mayor compromiso cuando se considera la participación inclusiva de los docentes y sus ricas experiencias y años de ejercicio profesional. Formación continua, apoyo de la Vicaría para educación, formación en el CPIP, oferta amplia, flexible y costos accesibles. La Vicaría para la Educación tiene los diagnósticos de lo que el profesor requiere para convertirse en un profesional actualizado. Es necesario que la oferta sea amplia para escoger entre diversas posibilidades, modalidad presencial, semipresencial, vía e-learning o pasantías. Se hace muy necesario que estos cursos puedan contar con certificados del CPIP para que tengan una incidencia en el currículum y en la remuneración de los y las docentes. Se solicita a la Vicaría apoyo financiero. Se hace necesario revisar el acceso a recursos para el financiamiento de la formación continua. Y por último, el apoyo de la Vicaría en el conocimiento experto para la educación cívica del profesional docente. Para hacer frente a los problemas que afectan a la clase de religión, que se tornan en amenazas que provienen de la misma escuela y que se podrían apartar de la legislación, los profesores tienen la responsabilidad de informarse y de participar en las instancias que la sociedad democrática establece para el respeto de la dignidad laboral. No obstante, se hace necesario que la legislación que regula la clase de religión, la discusión y la reflexión en torno al tema religioso a nivel de las autoridades, sea conocida y debatida por los profesores en conjunto con la Vicaría para la Educación, para de esta forma saber a qué atenerse en este escenario en donde el cambio es una constante que demanda mayor atención. Y se propone algo que ya está, ya lo leí para marzo, que tenemos toda la invitación a ello. Se solicita a la Vicaría una instancia de inducción a quienes solicitan la idoneidad para clarificar el estatus de la clase y del profesor de la religión. Esto ya está tomado en consideración por la Vicaría, lo cual agradecemos. Muchas gracias.